¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Hola 13. Esta es una edición más de ALB, que quiere decir andamos loqueando, vale. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, aprovechando la fecha. Hoy nos acompaña el señor, ¿qué digo el señor? El señorón Rosendo López Pérez, el cronista municipal de Moroleón, Guanajuato. Así para rapidito tener un contexto. Él es egresado de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También estudió música en el Conservatorio de las Rosas. Y si no me equivoco, desde el 2017 hasta la fecha, es el cronista municipal de El Pueblo Feliz. Rosendo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. A pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de que John nos trajo mucha agua, pero aquí estamos. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Buena noche. Y espero que tengamos un momento pues muy agradable aquí en este tu programa. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Y eso se trata este programa. Esto se trata de que sea agradable, de que nos la pasemos a gusto. Esto es una plática entre amigos, es una plática informal, es una plática, en el caso del día de hoy, una plática muy importante. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente vamos a hablar de la historia de Moroleón, la historia de esta ciudad, aunque muchos le seguimos llamando pueblo, de esta ciudad tan importante del sur de Guanajuato, que hoy festeja un aniversario más. Y bueno, para quienes siguen Hola 13, pues en la mañana comenzaron con el desfile. Hay eventos también en el pueblo vecino. Pero hoy lo que nos trae esta noche, hoy lo que nos tiene aquí es platicar contigo, platicar la historia, platicar de Moroleón, platicar de lo que no mucha gente sabe. Porque también hay mucha gente que no sabe que yo en Moroleón tengo amigos y tuve amores que venden ropa. Pero bueno, luego te platico eso. Antes que nada, Rosendo, antes que nada, ¿por qué ser cronista? O sea, a todos nos gusta la historia, a todos nos gusta conocer de dónde somos, en dónde estamos, pero ¿por qué tomarlo de esta forma que, aparte de que lo manejas muy profesional, ¿por Gracias. qué tomarlo tan en serio? ¿Por qué ser cronista? Bueno, primeramente pues como te agradezco la invitación nuevamente. Me gustaría comenzar explicando qué es ser un cronista municipal. En el diccionario de la Real Academia Española nos da una definición muy clara y sencilla. Dice que es el historiador oficial de un municipio. Ese es Ok. básicamente el cronista municipal. Por consiguiente, se entiende que es una persona que desempeña un cargo dentro de una administración pública. En mi caso, yo contendí para este puesto. Tuve la enorme suerte de que el ayuntamiento me eligió por unanimidad y en efecto desde el año 2017 vengo desempeñando esta función. Ahora bien, creo que es importante mencionar cuáles son los antecedentes de esta figura, sin caer en un rollo mareador. Bueno, pues la figura del cronista aparece por allá en la Edad Media como el cronista de la corte, de la corona. Después lo encontramos también por allí en la época de la conquista. Se habla de los cronistas de la conquista y de la colonia. Y después se empieza a tener la forma o las funciones de alguien que se encarga de narrar los sucesos más importantes que acontecen en un municipio, en un pueblo. ¿Por qué es importante esto? Porque constituye la memoria de una población. Y como todos saben, una parte importante de un pueblo es que éste cuente con una identidad. Entonces, precisamente el conocimiento de la historia nos da una identidad como pueblo, nos une. Y, y es la labor que hace el cronista. Dicho de una manera más sencilla, el cronista es la persona que
hace que la gente se enamore de su pueblo, ¿no? Ay, qué bonito. Entonces, pues estoy desempeñando esa función porque me gusta mucho la historia de Moroleón, me gusta lo que hago, eh, y tuve la oportunidad de contender por el puesto. Entonces, pues básicamente eso ha sido. Ah, ok. Ok, supongamos. A mí me gusta la historia. Soy un lector de la historia de la ciudad. Y soy alguien a quien le interesa dar el mensaje de la ciudad. Con esto no puedo ser cronista automáticamente, ¿verdad? O sea, ok, ya nos explicaste que para ser cronista te tuviste que contender, tuviste que competir y fuiste elegido por el ayuntamiento. Pero esto debe tener un fundamento legal, o sea, insisto, no es solamente que yo quiera llegar y que yo diga, ¿saben qué? Yo, Charlie, me conozco toda la historia, yo sé lo que pasó en 1315 cuando todavía ni siquiera existía el pueblo, pero ahí pasó. O sea, aparte de tener el conocimiento, aparte de tener el gusto, porque, pues, yo creo que antes que el conocimiento es el gusto, ¿no? O sea, si haces algo es porque te encanta esa madre, porque te encanta el pedo. O sea, legalmente, ¿cómo puedo, o bueno, no cómo puedo, legalmente, qué requisitos debes tener para ser el cronista de una ciudad? Muy bien, me gustaría dar un pequeño paso antes de responder Adelante. tu pregunta. Eh, no siempre el cronista fue un funcionario de la administración pública. Tenemos antecedentes, por ejemplo, de el profesor J. Jesús López López, una secundaria de Moroleón lleva su nombre, y él fue la primera persona que escribió unos libros, bueno, unos ensayos sobre historia de Moroleón, de manera, ¿cómo le podríamos decir? Desinteresada, sin aspirar al puesto de cronista, por mero amor a su Por población, simple gusto, ¿no? O por sea, gusto. por seguir esta tradición hablada de la historia, Ajá. ¿no? Entonces, aunque él nunca tuvo el nombramiento de cronista como tal, podríamos considerarlo el primer cronista de Moroleón. Posteriormente le siguió el contador público Alfonso Ortiz Ortiz, a quien pudiéramos llamar que fue como, pudiéramos decir que fue su discípulo. Ajá. Eh, y Alfonso Ortiz también desempeñó esa función sin tener un nombramiento durante casi 40 años. Fue hasta 1993, un año antes de que muriera, que el ayuntamiento le concede el cargo de cronista municipal, probablemente pues para darle un reconocimiento, ¿no?, por su trayectoria de vida. A partir de ahí, bueno, vienen otras personas, por ejemplo, estuvo el arquitecto Orlando Sámano, después estuvo un licenciado en Relaciones Exteriores de nombre Isidoro González Oviedo, después se formó un consejo de la crónica, que era como una especie de cuerpo de 5 o 6 personas que se dedicaban a investigar sobre la historia del municipio. Después estuvo la maestra Evangelina Gordillo, que por cierto en paz descanse, por ahí produjo un librito sobre Ignacio López Tarso. Y bueno, a lo que quiero llegar es que en el año 2011 eh, la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato, una asociación civil, le propuso a un gobernador que el puesto o la figura del cronista pasara, mejor dicho, a formar parte de la ley orgánica del Estado. Se analiza la propuesta y se acepta. Entonces, a partir de ese momento es de que el cronista comienza a ser un funcionario dentro de la administración pública. Esa disposición venía con algunas con algunas pudiéramos decirle bases, ¿no? Entonces, requisitos, Unos reglas. requisitos. Ajá. Por ejemplo, mencionaba que tenía que ser una persona que tuviera un amor por la historia de su pueblo. En ese entonces mencionaba pues cuáles eran sus funciones, que era básicamente recabar la información, este y difundirla. Hablaba sobre el proceso de selección, decía que para elegir al cronista había que lanzar una convocatoria, que las
bases de la convocatoria pues tenían que ser acordadas por el ayuntamiento en turno. Y también se hablaba de las causas de remoción. Decía que el puesto pues era un puesto que se ejerce de manera indeterminada, a menos que el cronista no cumpliera con un programa de trabajo o que, por ejemplo, cambiara de residencia del lugar donde ejercía el cargo, por fallecimiento, pues obvio, ¿no? Imagínate, ¿no? El cronista viene a traernos la historia de Ultratumba. Estaría chido, pero bueno. Oye, hablando de esto. Perdón. Pero más para mencionar, no sé si ustedes estén enterados, pero recientemente el Congreso del Estado, que acaba de concluir sus funciones, redactó una nueva constitución para los municipios del Estado. ¿Por qué hago mención de esto? Porque hubo un cambio a las disposiciones que vienen en los artículos que tratan sobre la figura del cronista municipal. Entonces, eso que te estaba comentando ha tenido algunas pequeñas variaciones, aunque pues en esencia es muy similar, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley pide que el cronista presente en los primeros 3 meses de cada año un proyecto un plan de trabajo y resultados de sus acciones. En caso de no cumplir con ese proyecto de trabajo, puede ser removido de su cargo. También menciona que en caso de que se decida sustituir a esta persona, pues se tiene que realizar todo un proceso de acuerdo a los artículos que ahí se mencionan en la misma Constitución. Agrega un detalle que está interesante. Menciona de que en los municipios que son muy grandes, pensemos por ejemplo en León o en San Felipe Torres Mochas, bueno, ese es el nombre anterior, ¿verdad? En San Felipe, por su misma naturaleza, por la dimensión del territorio, la población, etcétera, puede haber hasta 2 cronistas municipales si el ayuntamiento lo considera oportuno. Incluso se menciona que puede haber un cronista regional, es decir, una persona que desempeñara esa función representando a 2, 3 municipios. Digamos, la zona conurbada, Moroleón, Uriangato y Uriria. Por decir, mencionar algo. Un ejemplo. Entonces sí ha tenido algunos cambios, pero bueno, entonces para cerrar esto que estaba comentando, pues es un cargo municipal. Y bueno, entonces yo entiendo que lo estoy desempeñando pues mientras cumpla con ciertas funciones, que de todas maneras pues de todas maneras estoy sujeto a que me pueda haber algún cambio. Es algo de lo que yo soy consciente, y creo que algo que debo de mencionar es de que pues estoy tratando de dar a la luz información que hasta ahora se desconocía en nuestra ciudad, y creo que este programa tuyo va a ser una oportunidad muy valga el pleonasmo, muy oportuna para cumplir ese cometido. Entonces pues sí, aquí estamos y vamos a ver qué sale. Ok, vamos a ir a un corte. Antes del corte, bueno, qué bueno que tocaste el tema. Vamos a platicar después del corte un poquito del lado B de la historia, porque todo tiene un lado A, el lado que todos conocemos, pero hay un lado B que muy poca gente conoce o que mucha gente únicamente lee entre líneas. Vamos a un corte y regresamos con el lado B y ya entrando a la historia de Moroleón. Esto es ALB, estamos en Canal 13, en Hola 13, continuamos.
Ok, regresamos con esta plática tan interesante con nuestro amigo Rosendo López, el cronista de Moroleón, Guanajuato. Y bueno, platicabas que dentro de tus atribuciones, pues es dar a conocer la historia, bueno, resguardar la historia. Bueno, quien la resguarda es el encargado del archivo histórico, Bueno, ¿no? tú recopilas, tú creas algo, bueno, no creas, juntas información y dentro de esto me imagino que va al archivo histórico, donde se resguarda y se guarda la historia como, bueno, podemos tener ejemplos como los archivos del Vaticano, ¿no? Y en el Vaticano dicen que hay una parte donde están los archivos secretos del Vaticano, donde se habla cuando los Borgia hacían no sé qué tantas cosas y eso. Pero como no estamos en Los el Medici. Vaticano, los Medici, esta Catalina de Medici era tremenda. Dicen pues, yo no me acuerdo, estaba muy chiquillo en ese entonces. Pero, pero como en toda historia, como en todos los lugares, como en todos los pueblos, siempre hay una parte que no conocemos. Hay una parte que escuchamos, ¿no? Que la gente platica, pero que también esta memoria colectiva o esta memoria hablada pasa a segundo término y se van perdiendo ciertas historias, se van perdiendo ciertas cosas de nuestra propia historia, valga la redundancia, que, que se quedan porque no es del agrado de todos, porque no es lo que la historia oficial quiere que contemos. Y no me refiero a la historia oficial local, me refiero a la historia oficial global. Y es a donde quería llegar, es a donde quería tocar el punto, ese punto álgido contigo. Por eso la invitación. O sea, me encanta la historia, me encanta conocer cómo nació Moroleón, cómo Moroleón es lo que es ahorita. Pero también debemos dar a conocer esa parte de Moroleón. No sé si llamarla turbia, no sé si llamarla oscura, pero vamos a dejarlo en la historia del lado B de Moroleón. ¿Qué pasa en Moroleón? ¿Qué pasó en Moroleón? ¿Qué sucesos hay de Moroleón que están únicamente en la memoria colectiva y que algunos archivos no la tienen? ¿Qué nos puedes platicar de esto? ¿Qué hay en ese Moroleón underground, en ese Moroleón que, que nos gusta, pero a veces no queremos preguntar, o en ese Moroleón que solamente nos platicaban nuestros abuelos y nuestros papás ya no nos cuentan? ¿Tienes algo, una historia para comenzar con esta parte del lado B de Moroleón? Sí, bueno, mira, antes de ser cronista municipal, desde el año 2012 tuve el honor de desempeñar el cargo de encargado del Archivo General Municipal del municipio de Moroleón, desde el 2012 al 2017. Entonces, te puedo decir que conozco todas las actas de cabildo del municipio, todos los temas que se han tratado en el ayuntamiento y conozco pues, casi en su totalidad el archivo histórico del municipio de Moroleón. Entonces, conozco lo que se trata al interior del Palacio Municipal y este cargo de cronista municipal me permite, pues, ahora sí que ir del Palacio Municipal hacia la calle, y investigar qué pasa pues en la ciudad. Esa es una cosa muy bonita, te permite esta libertad de, de poder pues acercarte con la gente este que va al jardín y conversar sobre sus vivencias, etcétera, sobre alguna cosa que le contó su papá o su abuelo y que son datos que como no están registrados se van perdiendo en el tiempo y entonces por medio de esa figura uno puede asentar hechos que de otra manera se perderían. Entonces, hablando sobre este lado B de la historia que tú comentas, bueno, yo lo podría decir, yo lo diría que hay como varios niveles, ¿no? O sea, porque va desde lo oficial hasta lo populacho, ¿no? En el plano de lo oficial, por ejemplo, hoy día, el día de hoy, mejor dicho, celebramos el 27 de septiembre. Entonces, mucha gente se va con la idea de que el 27 de septiembre de algún año, se fundó Moroleón, pero es una imprecisión. Eh, eh, Nosotros celebramos el 27 de septiembre porque fue un acuerdo de ayuntamiento que se celebró en el año de 1958, siendo el presidente el doctor David García de Alba. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eh, sucede que la fecha cuando Moroleón
mejor dicho, cuando a Moroleón se le concede sus propias autoridades constitucionales, es decir, un alcalde y un síndico, fue el 19 de noviembre de 1845. Ese es un decreto que publicó, pudiéramos decirlo así, el Congreso de aquel entonces, ¿no? Se llamaba Junta Departamental. Entonces, el decreto se publica al día siguiente, entonces se hace efectivo el 20 de noviembre. Entonces ahí empieza a hacer ruido la fecha. ¿Por qué razón? Porque pues tomamos el 19 de noviembre como la fecha oficial cuando se funda la municipalidad de Moroleón. Todavía no se llamaba Moroleón, nuestro pueblo. Eh, pero ¿cómo conmemoras esto? Pues con un desfile, ¿verdad? Pero entonces ahí se nos cruzaría la fecha del 19 de noviembre con el 20 de noviembre, Sí, ya ¿no? se empatan, ¿No? ¿no? Y entonces dices, ay caray, el 19 de noviembre hacemos un desfile para celebrar la fundación de Moroleón y al día siguiente hacemos otro desfile para celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana. Pues no, ya. ¿No? Entonces, Pobres niños, ¿no? ¿cómo desfilan? Como que no cuadra. Ajá, entonces el ayuntamiento de ese entonces, de 1958, pues propuso que se tomara como fecha acordada para celebrar los orígenes políticos del municipio de Moroleón el 27 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque el 27 de septiembre es la fecha cuando el ejército trigarante, comandado por Agustín de Iturbide, pues hace su entrada triunfal en la Ciudad de México para proclamar la independencia de nuestro país. Y entonces, pues el ayuntamiento de ese entonces pensó pues que como nos estábamos celebrando nuestra independencia respecto de Uriangato, entonces pues esa era una fecha muy propicia. Y entonces eligieron pues el 27 de septiembre, ¿no? Ok. ¿No? Entonces esa es la razón por la cual nosotros celebramos los orígenes políticos de Moroleón el 27 de septiembre, por un acuerdo de ayuntamiento. Que no está mal, ¿eh? No, está chido. O sea, no, qué bueno que no lo empataron con el 20 de noviembre. Qué bueno que lo hicieron el 27 de septiembre. Pero bueno, creo que también ahí, bueno, ese es tema para otra plática. Ajá. Pero se supone que deberíamos estar festejando la independencia el 27 de septiembre, no el 16 cuando fue el inicio. Pero bueno, ese es tema para otra plática. Ajá. Bueno, entonces ese, por ejemplo, es uno de los aspectos que me gustaría aclarar ahorita que estamos pues en esta fecha tan importante para nosotros, ¿verdad? Pero también, bueno, este asunto de la historia no contada también va, por ejemplo, al plano de la fundación de Moroleón. ¿Por qué razón? La versión oficial, lo que podríamos llamar la versión de bronce, la historia de bronce de nuestro municipio, pues es de que un descendiente de los primeros dueños de las tierras donde está Moroleón se trasladó de Yuriria para esta zona con la intención de fundar un pueblo. Entonces invitó a la gente de los alrededores a que vinieran a sumarse a su proyecto, y así surge la congregación y después Moroleón, ¿no? Entonces esa es como la historia oficial. Sí. Pero en realidad es un poco más compleja e interesante. Y para esto yo quiero mencionar que recientemente acabo de terminar un libro que se titula Moroleón Tejiendo un Futuro, Geografía, Historia y Cultura del municipio de Moroleón, Guanajuato, que es la próxima monografía municipal. La vamos a publicar en unas semanas, donde por primera vez voy a manejar una historia diferente a la oficial. Por favor, paro. Y puede hacer esto contando. Va a sonar como bombos y platillos con el apoyo del cronista municipal de Uriangato. ¡Oh! Recuerdo su nombre, se pedía Niño. Sí, Martín Niño. Ajá, Martín Niño saludos, Mosqueda. saludos, Un saludo. Martín tuvo la apertura para que yo pudiera entrar en su momento a su archivo y ahí estuviéramos discutiendo algunos documentos, porque pues hay que reconocer que Uriangato estaba antes que Moroleón, entonces ellos tienen documentos que refieren el proceso antes de la fundación de nuestro municipio. Entonces pues aprovechando que él tenía esta apertura, pues hablé con él, discutimos algunos documentos, incluso él me mostró documentos y me ha compartido algunas cosas muy interesantes que ellos tienen en su archivo. Y a partir de esto
Es que he podido escribir una versión, creo yo, más sensata de lo que sucedió. Y si me permites, cuento Por favor. rápidamente. No, no, Ajá, platíqueme qué pasó. Ok. ajá. No fue como cuando en Los Simpson, hicieron Shelbyville y Springfield, ¿no? Que cada quien tiene una ideología y todo fue bien bonito, Springfield bonito, Shelbyville feo, que fue que haga referencia de Simpson, ¿verdad? Pero bueno, es lo malo de ser chavorruco. ¿Qué pasó realmente? O sea, dices, no es que se vino alguien de Yuriria con la idea de hacer un pueblo. Bueno, en su momento una congregación, que así se llamaba. ¿Realmente qué pasó? ¿Realmente cómo llegó la gente a este lado? Hay una parte de la historia que, que es, ¿cómo decirlo? Inapelable, digamos, verídica, es incuestionable. Y esto tiene que ver con que en su momento, pues hubo la conquista de América y la corona española, pues concedió tierras a los colonizadores. Y en ese sentido, pues también está documentado que un virrey de nombre Gaspar de Zúñiga y Acevedo le donó a una mujer española de nombre Juana de Medina unas tierras entre Uriangato y un rancho de una congregación de indios de nombre Curumbatío. Um, Esas tierras es donde va a surgir después el pueblo de la congregación, ¿no? Eh, Ahora bien, eh, aquí hay un dato interesante porque generalmente hablamos del nombre de la congregación como si hubiera sido una especie de invención de un fundador del pueblo que dijo, le voy a poner a este pueblo la congregación, ¿no? Ajá. Pero en realidad las congregaciones o el concepto de la congregación era un paso previo a fundar un pueblo. Ya primero te Te congregabas, ¿no? congregabas, Y ya de ajá, ahí dependiendo la cantidad, quiero ajá. pensar la cantidad de personas que se congregaron, pues ya partías a tener autoridades Así y es. bla, bla, bla. Básicamente se trata esto de que hacia, hacia principios del siglo XIX, los rancheros que estaban ah, viviendo en las cercanías de Uriangato e incluso en Uriangato, los descendientes de las tierras donde está Moroleón, tenían dos opciones. Una era pues irse a vivir al pueblo más cercano, que en este caso era Uriangato o a Curumbatío, o fundar su propio pueblo. Esto es algo que incluso lo describe Luis González en un libro muy bonito que se llama Pueblo en Vilo. Y entonces para los rancheros descendientes de los primeros dueños de las tierras de Moroleón, pues resultaba mejor que si iban a fundar un pueblo, o si se iban a mudar a un pueblo, era mejor para ellos que el pueblo estuviera en sus tierras, ¿sí me explico? Sí, pues. En vez de en las tierras de la congregación de indios de Uriangato. Entonces, eso tendría más beneficios para ellos, que el pueblo estuviera en sus tierras. Sí, porque ya tienen identidad propia, ¿no? Y aparte, pues, podrían vender terrenos, etcétera, ¿no? Bueno, predios. Le podrían obtener muchos beneficios a que fundaran el pueblo en su tierra de Sí, ellos. porque era tierra de ellos al final Ajá. del día. Sí, al final del día. Entonces, eh, hacen esto que se llama la congregación. Ujú. Y por sinécdoque la gente empieza a llamar al pueblo pues, la congregación, ¿no? Y como estaba en el Valle de Uriangato, pues la congregación de Uriangato. Ese era el nombre, el primer nombre, podríamos decir, que tiene nuestro pueblo. Ahora bien, hay unos incidentes en el contexto histórico muy importantes que van a ser determinantes en el crecimiento poblacional. En el año de 1815, José Antonio Lamo Torres, un sacerdote, le prende fuego al mercado de Yuriria y entonces los comerciantes que se establecían en Yuriria se trasladan, mejor dicho, se refugian en Uriangato y ya después el comercio se va a extender hacia lo que es la congregación. Después, al final, hacia finales de esa década de 1820, Yuriria recupera el mercado, pero ya tiene dos competidores, Uriangato y la congregación de Uriangato. Y entonces va a ser difícil que logre eh, reponer la actividad comercial que tenía hasta entonces. Ahora viene lo más interesante.
Hacia, hacia los años 1838, la congregación ya había superado la población de Uriangato, ¿no? Estamos hablando de unas 400 personas más. Y si seguimos viendo en los censos, pasa un fenómeno social muy interesante que tiene que ver con las epidemias que había en ese entonces, el cólera, el tifos, etcétera. Pero por ejemplo, en 1860 en la congregación había ya 4,000 personas y en Uriangato había 800 personas, Ah, ¿no? caray. Entonces ahí hubo un decrecimiento poblacional muy significativo en Uriangato. Bueno, pero antes de llegar hasta ese censo, hacia el año de 1838, la congregación ya había superado a Uriangato, dependía de la impartición de justicia de Uriangato y por consiguiente era el principal contribuyente de impuestos de Uriangato. Entonces los vecinos se empezaron a, a manifestar ante las autoridades de Yuriria. Yuriria era la cabecera, era el que tenía el ayuntamiento. Ajá. De que pues la congregación pagaba impuestos al alcalde de Uriangato y el alcalde de Uriangato cuando los llevaba a Yuriria, en vez de gestionar obras o de retribuirles, mejor dicho, sus impuestos con obras para la congregación, pues la queja era que dirigía esos impuestos para obras en beneficio de Uriangato. No sé si me logro explicar Sí, más o sí, menos. sí, o ¿No? sea, pagaba la congregación, Ajá, Uriangato recibía el recurso, ajá. Uriangato iba y como se dice popularmente, hacía reverencia con sombrero ajeno. Llegaba con los dineros. Bueno, no se vayan a ofender los vecinos. No, 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 mira, mira, yo creo que ya pasamos esa época de ofenderse. También hay historias de esa ofensa, de que Ajá. si eres de aquí o eres de allá, pero pasaba eso, o sea, yo te doy mi dinero, yo te doy mis tributos, tú tienes que llevarlos a tu cabecera, pero pues, ¿para qué les doy a los muchachos de la congre? Pues mejor me lo dejo yo en mi pueblito, en mi municipio, con mis reglas, y la gente de acá, pues ¿qué pasó? Pues se sacaba de onda, ¿no? Y ese va a ser el detonante de que un grupo de vecinos, unidos todos por lazos de parentesco familiar, se dan cuenta de que solamente alcanzando el poder político van a, van a poder eh, conseguir servicios y recursos para su población. Prosperar, a final de cuentas. Sí, porque pues, estaba el intermediario de que tenían quien podía hacer la gestión ante Yuriria, pues era el alcalde de Uriangato. Entonces, ellos van a comenzar a contender por la alcaldía de Uriangato. Y como eran una población superior, ganan la presidencia de Uriangato. Entonces tenemos por lo menos tres alcaldes que eran originarios de la congregación. ¿Sí me explico? Sí, o sea, había tres alcaldes, llamémoslo para aterrizarlo un poquito, ¿no? Habían tres alcaldes de Moroleón que fungían en Uriangato. Exacto. Y entonces eso debió, yo todavía Eso no les gustó. no, por ahí, ¿Cómo? por ahí, ¿Cómo? por, Me estás apedreando el rancho. A por ver, ahí, explícame. no he encontrado, y al menos Martín es quien nos podría después ayudar un poquito más a buscar en su archivo, ¿verdad? Si hubo una reacción de la sociedad, porque me pongo a pensando aquí en Moroleón, que la gente de Moroleón dijera, bueno, ¿cómo es posible que los presidentes municipales de Moroleón todos son originarios del rancho de La Loma, ¿no? Sí, o son de No, Guandacareo, o no. son de Valle de Santiago. Sí, incluso hay un caso hubo un alcalde de nombre Feliciano Pérez, ese fue el tercer alcalde de Uriangato, originario de la congregación, que al parecer no tenía buena relación con las autoridades de Uriangato y se negaba a despachar desde Uriangato, donde tenía que tener su sede. Y entonces, ¿qué hace? Pide unos documentos en el archivo de Uriangato y se los trae a la congregación y empieza a gobernar Uriangato desde la congregación, ¿no? Ájale. ¿No? Entonces, eh,
por ahí Martín tiene un documento donde incluso la gente de Uriangato se molesta, va con Yuridia, le dice, mira, pues este tiene que estar acá, entonces le manda una amonestación, y ya pues se va otra vez a Uriangato, ¿verdad? Tenía que tener domicilio ya. Pero bueno, entonces, por ejemplo, te decía, el primer alcalde de la congregación se llamaba Agustín Guzmán. ¿Sí? Ese Agustín Guzmán, fíjense cómo es la historia, es el personaje que la historia oficial de Moroleón nos pone como el hijo del fundador del pueblo, el primogénito del fundador del pueblo, a cuya casa llegó el peregrino que llevaba la imagen del señor de Esquipulitas, y donde lo atendieron y donde murió, y donde este señor antes de morir dona la imagen para que se venerara aquí en Moroleón. Entonces, ese señor, ese es el primer alcalde de Uriangato, originario de la congregación. El segundo, un Ascensión Viera, ese fue, ese era tío segundo de este Agustín Guzmán. El tercero, Feliciano Pérez, él era suegro de un sobrino de Agustín Guzmán. Y fíjate lo que son las cosas, este Feliciano, después de que lo sancionaron porque estaba despachando desde la congregación, uno diría pues no va a ganar, pero pues, como la población de la congregación era superior, contiende otra vez para la presidencia y la vuelve a ganar, ¿no? Estuvo dos periodos este señor. Eh, Después, por ejemplo, Ascensión Viera, el que estaba mencionando que fue el segundo, él va a ser quien va a firmar un censo que levanta la población que levantan los habitantes de la congregación cuando ya están decididos a luchar por conseguir sus propias autoridades constitucionales. Y bueno, lo demás ya es la historia más conocida, pues, de que eh, empiezan a gestionar sus autoridades ante Guanajuato y después de un proceso de 7 años aproximadamente, el 19 de noviembre de 1845, pues la Junta Departamental de Guanajuato, siendo gobernador Juan Bautista Morales, les emite un decreto de número 16 con el que concede un alcalde y un síndico constitucional a los habitantes de la congregación, ¿no? Pero entonces, esta otra parte que les estoy compartiendo, pues era desconocida. Sí, o sea, simplemente esta parte donde había tres presidentes o tres encargados del gobierno de Uriangato, que eran originarios de este lado, de la congregación. Sí, sí. Porque bueno, pues como decía hace un momento, siempre ha existido esta lucha, esta pugna, ¿no? De yo no, a mí no me digas que soy de aquel pueblo porque yo soy de este. Y Tiene que ver con el comercio. Cuando te comentaba de que prenden el mercado, le prenden fuego al mercado de Yuriria y el comercio se refugia en Uriangato y después se extiende hacia la congregación, empieza una competencia entre los dos pueblos por definir dónde se iba a establecer el mercado. sí, pero al final de cuentas, al tener mayor población la congregación, pues era quien tenía ahora sí que todas las de ganar. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa para continuar con este tema de cuando comienzan esas pugnas y tal vez ahí comenzar con parte de la otra historia no contada. ¿Sí? Pero antes de la pausa quiero enviar saludos para Clemente Alvarado, que ya se está reportando. Saludos para Armando Pérez desde Julián Tla Guerrero. Saludos, Armando. Años que me pasaba ya por Julián Tla el mes de abril con mi compadre José Manuel. A Roberto Gutiérrez Zavala, que dice que se está apuntando para adquirir la historia no oficial de la Fundación de Moroleón. Wow, muchas Ya gracias. tenemos el primero de los Gracias. 250,000 libros que vamos a vender. Y para José Rodríguez, saludos. Regresamos en un momento, pasamos con nuestros patrocinadores y seguimos con esta interesante plática con nuestro amigo Rosendo López, cronista municipal de Moroleón, Guanajuato. Ok, continuamos con esta interesante plática con nuestro amigo Rosendo López, cronista municipal de Moroleón, donde estamos tocando esta parte de la historia no contada o la historia que pocos conocemos de la fundación, de que, bueno, regresamos a la parte donde no era el primogénito que quiso hacer el pueblo, sino que hubo más factores. Platicabas ahorita de la pugna o del por qué soy de aquí, no soy del otro y no me confundas. Y todo
todo fue a raíz del incendio del mercado de Uriangato, de Yuriria, perdón. Cuando estas personas se vienen y comienza el comercio. El comercio es el pilar fundamental de los dos municipios. El comercio es lo que nos da la grandeza que tenemos en esta parte del sur de Guanajuato. Y el comercio también nos esconde. ¿Por qué nos esconde? Porque todo el mundo compramos ropa en Moroleón y nadie compramos ropa en Uriangato. No, no digas eso, ¿cómo crees? No, sí, o sea, en la memoria, no en la memoria, en el colectivo popular, tú ve al norte del país, ¿de dónde trajiste la ropa? De Moroleón. Ah, ¿A dónde vas a ir? A Moroleón. Y esos pantalones de Moroleón. ¿Vas a Ciudad de México? ¿De dónde es tu ropa? De Moroleón. ¿De dónde? Y casi nadie dice Uriangato, cuando la historia nos dice que Uriangato es más antiguo que Moroleón. Pero ahora, gracias a ti, me doy cuenta que es por esta parte, ¿no? Donde Moroleón, a pesar de que se comenzó como esta congregación de personas para tener su propio gobierno, para ser autónomos, pues fue más grande que el otro municipio. Y quiero pensar que ahí comienza esa pugna, ¿no? Quiero comenzar que ahí comienza esa rencilla. Es que no sé si es pugna, si es rencilla, el si es... dinero, ¿no? O sea, porque... Ok, Uriangato llevaba lo que recaudaba Yuriria y digamos, únicamente llevaba agua a su molino. Moroleón crece y a partir del 19 de noviembre, Moroleón ya comienza a ser un territorio independiente. ¿Dónde comienza o qué parte de la historia no sabemos donde comienza este conflicto, este pique entre las dos comunidades? ¿Dónde entra esta parte? Porque quiero pensar que a pesar de que en aquellos años había ciertas diferencias, no había esto que hasta hace algunas décadas era muy fuerte, ¿no? Que incluso hubo gente que llegó a perder la vida por decir que era de un pueblo y defender al otro. ¿Dónde comienza esta parte del pique entre las ciudades? Bueno, mira, si nos fuéramos a las raíces antiguas, pues casi podríamos remontarnos hacia el siglo XVIII, ¿no? O sea, en 1709 ya por allá hay un litigio en el que están pugnando los coherederos de las tierras donde está Moroleón contra los agustinos del convento de Yuriria, y por ahí en medio de ese jaloneo entra después Uriangato, eh, pero todavía no era Moroleón y estamos hablando de dueños de tierras que están pugnando por linderos, ¿no? Posteriormente, este tema, cuando ya empieza a entrar en un conflicto, de asunto de los linderos, pues es más que nada ya es un conflicto reciente en los años 80. Uriangato presenta una reclamación ante el Congreso de 3 predios que aduce son de Uriangato, pero el detalle pues es de que ya habían pasado a ser de Moroleón más o menos desde la segunda mitad del siglo XIX. Cuando surge Moroleón le conceden un territorio pues desafortunadamente también parte de ese territorio pues era antes parte de Uriangato. Entonces ahí vienen los piques por las tierras. Entonces, bueno, en los años 90 el asunto se eleva al Congreso, y sucede que para tratar de hallar una solución contratan unas academias para que hicieran un estudio histórico, geográfico, demográfico, cartográfico, etcétera, para tratar de delimitar los límites, los linderos entre Moroleón y Uriangato. Y pues el estudio arrojó pues que no era posible determinar
dónde terminaba o empezaba Uriangato y empezaba Moroleón. Pero sucede que al menos lo que consideramos una medida inexplicable, pese a que las academias determinaron que no había posibilidad pues de determinar los límites, el Congreso emite una propuesta, una iniciativa de decreto 204, si no me equivoco, que básicamente pues iba a afectar gravemente el territorio de Moroleón. Estamos hablando de que Uriangato, al parecer se iba a quedar donde está el mercado de Moroleón, se iban a llevar el templo de Esquipulitas para Uriangato, pues, donde está el portal Aldama, en la calle Victoria, bueno, un buen tramo, ¿no? La Puebla, ¿no? Oye, qué raro, ¿no? Voy a pueblar a Uriangato. Ajá. Y esto, pues se tensó más porque comenzó a cobrar ¿cómo se le podría llamar esto? Matices un poco más delicados por cómo la gente iba interpretando lo que estaba pasando en el Congreso. Por ejemplo, la gente algunos, bueno, no quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero, no. Pero simplemente la historia lo que diga. Las autoridades, por ejemplo, mandaron a hacer una especie como de listado, o pedir la votación de la gente de Uriangato, de quienes estaban de acuerdo en que se continuaran con esa pugna por el territorio de Moroleón, y entonces ahí están plasmados en archivo todos los nombres de los vecinos de Uriangato que estaban de acuerdo con tratar de en el término de ellos como que recuperar el territorio, pero para la gente de Moroleón era como despojarlos de lo que tenían desde el siglo XIX, cuando se le concede un territorio a Moroleón. Y eso pues obviamente genera rencillas. Yo entrevisté a gente que me comentó gente que había malentendido lo que estaba pasando en el Congreso, llegaban por ejemplo a casas de la Puebla, de vecinos de aquí de Moroleón, les tocaban en la puerta, salía la gente a atender al que estaba tocando en la puerta, y un vecino de Uriangato le decía: esta casa va a ser mía, ¿no? Y no se puede todavía, digo, para ir a tocarle a alguien, que puede ver unas casas bien bonitas. No, bueno, imagínense, ¿no? Entonces, No, se estaba distorsionando pues mucho la decisión que se iba a tomar pues en el Congreso. Entonces se iba a someter una segunda votación, porque me parece que se iba a votar en lo general y luego en lo particular. Y entonces cuando se estaba por votar en lo particular, la gente de Moroleón se organizó y se subieron unos autobuses, creo que contrataron como 10 autobuses para ir a hacer una protesta a la ciudad de Guanajuato. Los vecinos de Uriangato intentaron bloquearlos para que no pudieran salir de Moroleón. No, sí, y llegar a protestar. ¡Hombre! ¿En qué año fue eso? ¿Los 90s, comentas? Sí, en los 90s. No manches, o sea, hace 30 años, o sea, ni siquiera es algo que nos vaya tan lejos. Entonces tuvieron que hallar una ruta, creo que fue allá como por Guandacareo, si no me equivoco, para poder salir. Bendito Guandacareo. Creo que fue por allá. Entonces, los vecinos llegaron, protestaron afuera de las de gobernación, y entre esta situación, el problema que se estaba por crear, el gobernador Juan Carlos Romero Hicks vetó el decreto. Romero Hicks, sí, hace 30 años de esto. Sí, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Este fue la explicación, ¿no? De la pugna. De la pugna. Pero bueno, en ese mismo episodio de nuestra historia compartida, pues pasaron muchas más cosas.
Algunas tal vez sean verdad, otras sean invención. La gente se inventa muchas cosas que no pasaron. Sí, Tan bueno, saborosas, pero no son ciertas. pero es lo que le da el sabor a la historia, ¿no? O sea, muchas veces estamos con la historia oficial, y la historia oficial es muy cuadrada. La historia Sí. oficial es muy... Bueno, la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Y obviamente van a usarla a su favor y van a cuadrarla a su favor. Pero no todo en Moroleón, no todo es la historia oficial, no todo es la pugna entre comerciantes, no todo es pelearse por quién pavimenta la calle Playa Azul y que desde que estuvo sin pavimentar muchos años. En Moroleón hay otras historias. Hay otras historias de lugares non santos que ahí están. Y que ahorita podemos hablar de lugares de esa índole que siguen estando vigentes después de 20, 30 años, pero hay lugares donde la gente se divertía, aun cuando las señoras se paraban de pestañas, Sí, ha habido varios y lugares. pero esos lugares, Y las señoras se siguen parando de pestañas. pero esos lugares tenían cierta magia, ¿no? Cierta mítica. No es Ay, como ir ahorita a los lugares que están vigentes y pues vas a beber, vas a estar ahí, vas a pasar un buen rato. Antes había otro tipo de diversión, otro tipo de convivencia y existían este tipo de lugares. ¿Qué hay en el lado B de la historia de Moroleón que, que la gente no conoce o que las nuevas generaciones no conocen? Porque regreso a lo que decía hace un momento. Hay historia que únicamente fue verbal. Bueno, que hay antecedentes, como bien comentas. sí. Hay registros en los ayuntamientos. Afortunadamente hay gente que ha guardado esa historia. Pero esa historia se ha ido rezagando, se ha ido empolvando, se ha ido quedando en el papel y en el archivo. Pero hay historias de lugares, hay historias de situaciones y hay historias que hasta ahorita seguirían siendo frescas que la gente no conoce. Platícame qué hay en el lado B de la vida nocturna, en el lado B de la vida Oh, lo que sucede bohemia. entre las sombras. ¿Qué pasaba detrás de esas cortinas? ¿Qué pasaba debajo de esos candiles? ¿Qué pasaba en esas casonas o en esos lugares de nuestro pueblo Moroleón? Pues ahorita que dices casonas y candiles y esos lugares Y oscuros, cortinas. se me ocurren dos episodios interesantes. Uno tiene que ver con un cabaret que hubo aquí en el municipio de Moroleón, el primer cabaret que hubo en Moroleón. Cabaret. Y otro, pues un episodio quizá muy conocido, pero que a lo mejor del que no se habla mucho públicamente, que tiene que ver con un personaje importante que mencioné al principio de mi intervención, que es la muerte del profesor J. Jesús López López, ¿no? Entonces, si gustas, puedo Por abordar favor. ambos temas. No es de que guste, es de que ahora necesito saber esos temas. Si habrá suficiente tiempo, ¿de cuánto tiempo? No te preocupes, tú dale, aquí el tiempo. ¿Cuánto cuesta la hora de tiempo aire, muchachos? Ahorita aquí pagamos 3 horas más. Si le pagamos 1 hora a Marco Antonio Solís el otro día, que no le paguemos 2 horas aquí a nuestros amigos de Hora 13. ¿Estás de crean? No, sí, adelante, por favor. Oh, está bien. Tenemos tiempo. Bueno, voy a tratar de ser breve. Ajá. Eh, en el, en el caso del primer cabaret que hubo aquí en Moroleón, su nombre era El Gato Negro. A lo mejor a algunos les suene esa frase, El El gato Gato negro. Negro. Bueno, esto viene más o menos de allá por el año de 1881 en Francia, que crean un cabaret de nombre Gato Negro. Pero los cabarets de ese entonces pues eran diferente a la idea que tenemos en la actualidad. Eran cafés, algo muy parecido a cafés literarios, ¿no? Eh, pero pasa que el mundo cambia, las culturas se
se imbrican, hay lo que se llama, hay sincretismo cultural, recibimos la influencia de los lugares vecinos, por ejemplo, de Estados Unidos nos influencia mucho, Europa influencia a Estados Unidos y América, etcétera. Y entonces, en Estados Unidos en los años 20 hubo por ejemplo, una prohibición de alcohol que generó muchos problemas, el famoso, la época de Al Capone y la venta clandestina De alcohol, de cuando estaban alcohol, los- y entonces como había ya una prohibición, entonces ¿qué hacían muchas personas de Estados Unidos? Venían a México, ¿no? De hecho, fue el auge de ¿No? Tijuana. Y se da el auge de Tijuana, y entonces empiezan a operar unos establecimientos, bajo el nombre de cabaret, pero en realidad pues eran prostíbulos encubiertos. ¡Qué emoción! Ah, y entonces, acá en México estamos hablando de una época en la que, perdón, están comenzando, es la época del auge de los trenes, empiezan a crecer, a surgir estaciones de tren, en partes regionales importantes, y en torno a las estaciones de tren empiezan a crecer, empiezan a levantarse edificios, hoteles, establecimientos comerciales, etcétera, restaurantes, bueno, y toda una vida pues que se empieza a desarrollar en torno a las estaciones de tren, y por supuesto pues esa influencia nos va a llegar hasta nosotros, y nos llega ¿cómo se le podría decir esto? El concepto del cabaret a Moroleón, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, esto sí requirió trabajo de investigación archivística. Yo entré al archivo de impuesto predial a buscar quiénes eran los dueños del lugar donde estaba. Y bueno, encontré lo siguiente. Hacia los años 50, una pareja, mejor dicho, de nombre Agustín Mora y una Eufrosina León, Mora León, curiosamente. que eran si no me equivoco, creo que eran de Valle de Santiago. Bueno, no, creo que eran de Valle, pero espero no equivocarme. No vaya a ser que se sientan ofendidos algunas personas. Y entonces ellos se dedicaban a vender birria allá, pero cuando vienen a instalarse en Moroleón ya tenían otro proyecto. Compran un terreno donde está la calle Churubusco con Heroico Colegio de Chapultepec. Okay. No sé si ubican más o menos a espaldas de donde está, o a un costado donde está la plaza Alma Barragán. Sí. Por donde está bajando la UDL. Por ahí, por ahí, esa callecita. La Churubusco con esquina. Y entonces, enfrente había una casa donde vivía una señora de nombre Inocencia Gordillo. Ay. Inocencia Gordillo. A quien entrevisté, por cierto. Ajá. Ya está la señora grande, como 98 años más o menos. Y entonces me comentó ella que cuando llegan estas personas, pues empiezan a hacer los cimientos, ¿no? Un terreno grande, más grande de lo habitual, digamos, para lo que ellos decían que iba a ser. Cuando les preguntaron qué van a construir, dijeron una tiendita, ¿no? Y esa tiendita de pronto se convirtió en una finca de tres secciones. En la parte de atrás había una compuerta que todavía está, por cierto, de madera, y se ve raro porque no sé si por ahí metían las muchachas, ¿sí me explico? Sí, o sea, tenían que tener algo ahí para entraban para por que ahí, entraran, sí, obviamente. Tenían una entrada para meterlas como en coche, ajá, y en la parte de ahí donde estaba esa sección había varias duchas, como para que se bañaran, que bañarlas, ¿no? Luego entonces estaba la casa y todavía está esa casa, por cierto, y ahí se ve, por ejemplo, no sé cómo se le podría decir, no la silueta, como el marco de lo que era una entrada a la segunda sección, pero que ya está tapiado pues con tabique, pero ahí dices, aquí estaba, ¿no? Aquí, se ve. Aquí era la entrada. Entraban a la segunda sección, y la segunda sección eran 8 dormitorios, 4 y 4, ¿no? Conectados por un pasillo. Habitaciones, yo creo. Unas habitaciones. No creo que fueran a dormir. No, pues a lo mejor unas habitaciones. 8 habitaciones, 4 y 4. Sencillitas, ¿no? Lo mínimo básico. Un aguamanil, la camita y una toalla. A lo mejor una tela ahí para... Una cortinita. Una cortinita.
Y después del pasillo se abría otra sección que conectaba con un salón de baile, ¿no? Que era el que estaba justo en la esquina de Churubusco con Héroe de Chapultepec. Entonces, ese salón de baile pues tenía una cantina en medio, estaba rodeado por espejos de cristal, tenía dos bancas de concreto a la entrada, o sea, haz de cuenta, entrabas con una puerta de esas de vaivén. Ajá, puerta cantinera. Ajá, y entonces a mano izquierda y derecha había unas bancas de concreto, tenían unas mesas, la fachada era ¿cómo se llama esto? Una fachada rústica, le dicen, ¿no? Ajá. Me parece que tenían un letrero en luz, no estoy seguro si era luz neón o algún otro tipo de iluminación, pero ahí estaba el título, El Gato Negro, ¿no? Y entonces, pues habilitaron también en la calle contigua una cenaduría que se llamaba La Sirenita, y era como que a donde los vecinos que iban a consumir algunas bebidas alcohólicas, cuando iban a su casa, me pongo a pensar, pues ahí llegaban a bajonear. A bajonear, es que el bajón, díganme si no es algo bien bonito. Perdóname, mamá, por estas cosas estoy diciendo en la tele. No sabía. O sea, no. Es la historia del pueblo. Bueno. Llegaban a bajonear. Entonces, hay que asentar que se bajonea desde tiempos inmemoriales. Entonces, pues el establecimiento pues ofrecía varios tipos de bebidas, de lo que había en ese entonces en México. Todavía no se firmaba, por ejemplo, el TLC, y entonces la oferta de vinos pues estaba más reducida. Mucho era producción nacional, ¿no? El Don Pedro, el presidente, el Azteca de Oro, ¿no? cuando rifaba el tequila, el Hornitos, que era el bueno. Y cerveza también en Cuba. La cerveza está bonita. Gran parte de esta información la supe porque también tuve oportunidades de entrevistar a un pariente, es un tío de un cuñado mío, que él trabajó en la distribución de cerveza. Entonces él me contaba que los fines de semana se consumía lo equivalente a un camión de cerveza. Lugar, ¿no? Caray. ¿No? Supuestamente fue un lugar tan sonado que llegaba, por ejemplo, gente de fuera, diputados, etcétera, ¿no? De todo. Y pues, ¿cuál era el plus? Ya se nos está acabando el tiempo. No. Entonces, ¿cuál era el plus? Bueno, pues que como todo cabaret, ¿verdad? Había unas damas que hacían compañías, si les invitaban una cervecita, pues se sentaban allá a platicar, y esas damas pues también se paraban en alguna parte del establecimiento y se ponían a cantar. Eso era lo que hacía el cabaret, ¿no? Era un show de variedades. Un show de variedades. Entonces cantaban boleros, baladas, etcétera, ¿no? Y amenizaban. Tengo entendido que al lugar también pues a menudo llegaban tríos, que tocaban ahí, por ejemplo, que tocaban Tololoche, guitarra y acordeón, o por ejemplo algún trovador, ¿no? Que amenizaba con las baladas de aquel entonces, ¿no? Me estoy poniendo a pensar en canciones de Agustín Lara, ¿no? Una cosa muy elegante debió ser, supongo, ¿no? Acuérdate de Acapulco. Sobre todo, me puedo pensar el gato negro, María bonita, María de Moro. Ajá. Perdón, me explayé. Bueno, pues, pero pues si el cliente pues quería algún otro tipo de servicio, digámosle el frustifantástico, la caricia, algún tipo de caricia, el delicioso, algún tipo de pasión. Bueno, pues, cuando el cliente traía ganas y la muchacha traía disponibilidad, ¿qué pasaba? Caían en la tentación. Podían contratar esas caricias por 10 pesos. 10 pesos. Pero estamos hablando de sí, pues, pero aún así, ¿no? Vendedora de caricias. ¿No? Estamos hablando pues de que la cerveza costaba, si no me equivoco, creo a 5 centavos. 5 centavos la cerveza. De cuartito. O sea que más o menos estamos hablando que serían como 1,000 pesos. Probablemente.
como mil y cachito de la moneda actual. Ajá, y entonces pues había una señorita, que muy guapa dicen. Ah, caray. Dicen que era, me voy a explayar, pero dicen que era alta. No quisiera. ¿Escultural? Esculturales me gusta. Tú no lo digas, lo digo yo. Iba a decir frondosa, pero me gustó más escultural. Curvilínea. Ok. Que usaba vestidos entallados, que muy guapa, morena, alta. Y a menudo usaba un rebozo como para darse una especie de estilo como, ¿cómo se le podría decir? De elegancia. Sí, ¿no? tener un poquito más de caché. De caché, ¿no? Que se viera que era la mami del lugar. Y ella pues era quien regenteaba a las demás muchachas. Que La mamá. trabajaban ahí, ¿no? Exactamente, la mamá del lugar. La Celestina, ¿no? La Celestina, hace años que no escuchaba eso. Yo recuperé hice esta reconstrucción de esta señora, pues preguntándole a varias personas. Incluso el nombre, bueno, conseguí el nombre de esa señora no sé si sea correcto que diga el nombre, pero Di el nombre sin el apellido. se llamaba Felicia. Felicia Mercado. No es cierto, Felicia Mercado es otra persona. Creo que es un Pero artista. pero era más conocido por el nombre nocturno. ¿Y cuál era el nombre nocturno? La Venada. ¡Ándate paseando! La venada o la venadita. No, La Venada. No, y era la venada porque ella hacía su chamba, pero ve nada. No sé si Sí, esa era la razón. No, es que así tiene que ser. Tienes que leer entre líneas, ¿no? O sea, la ve nada, pues ve nada, ¿no? Sí, bueno, quiero pensar. Bueno. Déjame dar una pequeña pausita Sí. para mandar unos saludos que tengo aquí pendientes y no me pase como a la venada. Saludos para José Rodríguez, para Israel Mendoza, saludos hasta Guanajuato. Roberto Gutiérrez Zavala, la historia la hacen los vencedores. Daniel Hernández nos deja un comentario. Uriangato es reconocido a nivel internacional por el comercio textil y ahora con la nueva plaza el comercio está llegando aún más. Que bueno, eso nos da muchísimo gusto. Roberto Zamudio, saludos. Gracias. Roberto Gutiérrez Zavala, el método científico se utiliza en las ciencias sociales como es la historia. Y son los saludos que tenemos aquí pendientes. Perdón por interrumpirte, es que la verdad tenía que mandar los saludos, No, pero... está bien. No, pero es que si seguía con la venada me iba a desplayar y te iba a platicar de mi amigo la venada y bueno, íbamos a llegar a otras cosas. Entonces, estaba esta señora, que era la Celestina, que era la venada. ¿Me recuerdas el gato negro? ¿De qué año, en qué años funcionó? Bueno, tenemos noticia que fue entre 1951 y 1960 aproximadamente. O sea, aproximadamente 9 años en la década de los 50, principios de los 60. Nos queda poco tiempo, Ajá. nos queda poco tiempo, pero me gustaría tocar Pero- el otro tema que comentabas. Ok. El otro tema, porque no solamente era el gato negro. Bueno, nada más mencionar antes entonces de pasar al perdón. otro tema. Pues la venada pues tuvo un final trágico, pero eso mejor no lo menciono. porque- No, sí, ¿por qué no? Digo, ya la conocemos a Doña Venada, en paz descanse. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué fue tan trágico? Bueno, aparte de la coordinación que tenía ahí con algunas muchachas muy conocidas, como por ejemplo Amparito, Dientes de Oro, Trinidad, una que le llamaban, a otra le llamaban María la Colorada, bueno, Oye, es cierto. A ver, perdón que te interrumpo otra vez. Pero siempre hay personas o hay amigas de ocasión ajá, que llegan a ser reconocidas por el nombre. Hace poco estaba viendo el podcast de unos amigos de Guandacareo, que se llama Radio Recto. Saludos, Rafita, Abraham, Ramis, Ferni, me falta alguien más. Bueno, y estaba Soundboys. Había una persona que iba a un lugar que teníamos en aquel entonces, que se llamaba Vanessa Miroslava. Y Vanessa Miroslava presentaba un espectáculo en una copa de cristal así gigante, se metía a bañar y echaba todo. Pero lo más
lo que más recordamos de Vanessa Miroslava, aparte de su nombre, así, Vanessa Miroslava, es que un día bañándose se cayó. Con todo y copa y rodó por allá. Y luego como tenía jabón la copa, cuando se paran los clientes que iban, no sé, a la barra, que iban al baño, no, hombre, se caían. Pero bueno, siempre ha habido esos nombres, ¿no? Bueno, y pues igual, aparte de hacer esas labores de coordinación, pues también tenía su vida particular y sucedió que un cliente se enamoró de ella, que pasa a menudo, ¿verdad? No, hombre, eso no pasa. Bueno, Hola, bebé. eso de pues, yo te voy a sacar de aquí, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces esta persona pues se enamora de Felicia, de Felicia. Sí, Felicia. Ajá. Pero un día, pues llega galante al establecimiento a buscar a su a su amada, y la encuentra bailando en los brazos de otro cliente. Entonces, el señor, se molesta, genera un problema, y en la trifulca muere, ¿no? Entonces, las personas, para despistar a las autoridades de lo que había sucedido ahí, pues arrojan el cadáver, más o menos ahí por donde está ahora el IMSS, todavía no existía. Y sucede que en su momento pues llegan las autoridades, acompañadas de dos hijos de ese señor, tenía hijos. Entonces, según la versión que ha llegado hasta nuestros días, transmitida de manera oral, pues cuando empiezan a esculcarle en los bolsillos del señor, pues sacan un pañuelo, y en el pañuelo venía tejido el nombre de la venada, ¿no? No. Entonces ellos juran venganza, y entonces pues, después de que pasa un tiempo, ellos se presentan en el establecimiento, le invitan a la dama unas copas, la invitan a salir fuera, se la llevan allá por donde está, por Cuitzeo, por allá, y no habiendo nadie a la vista, pues la acribillan brutalmente, ¿no? Entonces ese fue el final de El final trágico de la venada. El establecimiento no lo cerraron por eso, sino porque, según se cuenta, en aquellos años, un hijo del gobernador Torres Landa, fue asesinado al interior de uno de estos establecimientos, y entonces él, en venganza y reproche, mandó cerrar todos los establecimientos nocturnos en Guanajuato. Y por eso muchos migraron a Morelia, y por eso también hay una zona como de... Había una zona roja en Morelia. Había una zona roja. De hecho, bueno, en Morelia... Incluso se abrió un gato negro por allá. En Morelia, había un lugar, hace rato que hacía mención del lugar de los candiles y las cortinas, había un lugar muy famoso que se llamaba Los Candiles. Creo que era por salida a Quiroga. Y ahora donde es la zona del Realito, ahí era la zona roja de Morelia. Esto debió ser por ahí también de los 70s, no tengo el dato exacto, pero sí había esa zona roja en Morelia, que en Michoacán pasó algo similar cuando Lázaro Cárdenas, no el general, ¿cómo se llama el hijo del general? El hijo de Lázaro Cárdenas, se me acaba de ir el nombre. Cuauhtémoc. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán, también hizo algo similar. Cerró todos los giros rojos, giros negros, e incluso prohibió peleas de gallos. Entonces no fue únicamente de Guanajuato, pero siempre habían estos lugares, como ahora existen las ventanitas donde te venden en la noche, ¿no? O donde cuando hay ley seca nadie vende, pero siempre hay un lugar. Pero fíjate, esa parte no la conocía, de que cerraron aquí y se fueron a Morelia. Tengo amigos que me platican de estos lugares de Candiles, de esa zona roja de Morelia. Incluso en este lugar de la zona roja que te digo que es en lo que ahora es la colonia El Realito, hay un Infonavit por ahí, que todavía la entrada es como era la entrada en esa zona roja. ¿Y cómo sé? Porque en alguna ocasión andaba haciendo turismo religioso. Y le contaron. No, y terminé en la zona roja de Nuevo Laredo.
Entonces la zona roja, no sé si todavía sigue igual, hace mucho tiempo, la zona roja de Nuevo Laredo también llegabas y entrabas como a un tipo fraccionamiento. La única diferencia es de que en lugar de que hubiera casas dúplex, eran casas sencillas y había lugarcitos así, o sea, veías a las chicas paradas, veías un lugar más grande, un lugar más pequeño. Y ahora que comentabas del gato negro, de que vendían cena al lado, en Manzanillo, Colima, había un lugar que se llamaba, bueno, la calle se llama La Pedregosa. Esa calle durante muchos años fue la zona roja de Manzanillo. La Pedregosa para mí tenía una cierta magia. ¿Por qué? Porque había lugares de estas chicas y al lado había la cena de las señoras, las enchiladas, los tacos, el atole, lo que venden ahí. Entonces era muy curioso para mí ver en la Pedregosa el lugar donde estaban los lugares de baile, los lugares, los tables, no eran tables como tal, las cantinas, al lado las señoras vendiendo cena y niños jugando en la calle, porque convivían el bar con los vecinos, digamos, era un bar, 5 vecinos de un lado, 10 vecinos del otro y el otro bar y la cena. Entonces era algo bien curioso. Me gustaba ir a la Pedregosa por la vida fuera de lo nocturno. Guiño, guiño. Pero bueno, como nos queda poco tiempo y si sigo hablando yo no te voy a dejar hablar, nos platicabas de otro lugar, Sí, otro incidente. otro incidente, platícanos. Bueno, voy a tratar de ser breve. Tiene que ver con la trágica muerte de la familia López Loaiza. El, el profesor J. Jesús y su esposa María Concepción Loaiza tuvieron un hijo de nombre Gonzalo, que según nos ha llegado a nosotros la versión, la transmisión oral, pues era una persona muy brillante, eh, pero según algunas versiones, pues generalmente vivía de manera muy introvertida. Su papá dicen que era muy estricto con él y que casi no salía a la calle. Eso es algo de lo que me han comentado. Entonces, bueno, se va a estudiar a la Ciudad de México, en el colegio anglo-francés se llamaba, donde él estudió. En la Roma, creo. Y, y se fue y estuvo viviendo en una colonia, no, mejor dicho, una vecindad, propiedad de J. Jesús López López. Eso está interesante, ¿no? O sea, tenía una casa por allá que le generaba una renta acá. Eh, y sucede que se van con él, o sea, sus papás, para estar al pendiente de su comportamiento, ¿no? Que no se vaya a ir por caminos indebidos. Pero la mamá de Gonzalo no se acopló a la Ciudad de México, al ritmo de vida, no sé si a las a alguna cuestión que tuviera que ver con su, su salud, y entonces decide regresar. Ella Morolón, y con ella regresa su marido, el profesor J. Jesús. Entonces Gonzalo se queda solo en la Ciudad de México. Y entonces se puede imaginar la escena de alguien que ha sido generalmente privado de Sí, sí, socializar y de pronto se queda solo Pues, en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que hizo Gonzalo? Se metió en un cabaret, ¿no? vive la vida loca. Y entonces ahí conoce a una señorita de nombre Ángela, Herrera, por cierto, pues con la que traba una relación sentimental y deciden casarse. Órale. Entonces regresa Moroleón con ella, se hace una escena telenovelesca en casa porque dicen, mira cómo te vas a casar con esta muchacha que está bien pues que haya tenido su vida, ¿verdad? Pero pues es que no la conoces bien y no sabes de qué sea capaz, etcétera. Y pasa que pues Gonzalo había adquirido algunos vicios, pues probablemente que conoció
por ella, no sabemos. Hay un testimonio de que tenía muchas ronchas cerca de las rodillas. Al parecer se picoteaba se Se inyectaba inyectaba en las rodillas. morfina. Sí, en aquel entonces era morfina, todavía no evolucionaba. Hay gente que dice que lo veía salir de su casa, porque luego consiguió trabajo de profesor, entonces que lo veían salir serpenteando, fue la palabra que usaron. Serpenteando. Eh, que, pero regresaba pues, para estar así en una vida muy oscura ahí con esa señorita. Eh, Parece ser que después también se van a la Ciudad de México, perdón, a la Ciudad de Morelia, a buscar trabajo por allá. Y en esas andanzas, traman un plan, ¿no? Convencer a los papás de que lo hereden en vida para, supuestamente él iniciar un proyecto, ¿no? Con su esposa. Pero al parecer, pues la intención de fondo era conseguir dinero para seguir Con con sus vicios. sus vicios. Sus cosas, digamos. Entonces, idean un plan, se traen, mejor dicho, vienen de Morelia, en un taxi un 24 de junio, si no me equivoco. El mero día de San Juan. Sí, ese día, según tengo entendido, llovió. Ajá. Entonces podemos imaginarnos la casa que está en la esquina de Morelos con Victoria, la famosa esquina chata, que era una La esquina chata. botica. ¡Oh, ya sé a dónde vas! Ajá. Oye, esa está buenísima. Ajá. Entonces, pues podemos imaginarnos, no sé, los rayos en el cielo, las nubes, que desprenden lluvia y de pronto llega un taxi, se estaciona afuera de la casa de J. Jesús López López, se abren las compuertas y bajan estas personas, e invitan al taxista a entrar a la casa porque dicen, está lloviendo, está peligroso, mejor métete. ¿Cómo te regresas? No, te tomas algo aquí con nosotros. Entonces lo invitan a entrar a la casa y lo emborrachan hasta que se queda dormido en el sofá. Entonces, una vez que el taxista se ha quedado dormido, Gonzalo toma un cuchillo. Al parecer tenía unos 10, 15 centímetros. Y va hacia la cocina donde se encontraba su mamá, probablemente preparándole un té, porque pues la encontró en la cocina, y entonces la comienza a acribillar, a cuchilladas. Por lo que a mí me refirieron, tenía cortaduras en los brazos, lo que me hace suponer que se estuvo protegiendo. Sí, son heridas defensivas. Sí, de los ataques, con el cuchillo. Al parecer le dio cerca de 30, 32 puñaladas, hasta que pues quedó yerma ahí en el piso. Después fue a buscar al papá. Al parecer lo encuentra en un pasillo, era una casa grande antes. Y lo degolla, ¿no? Luego va a la parte del fondo de la casa donde se encontraba el ama de llaves, una señora que les ayudaba con el quehacer. Ella había escuchado el escándalo y entonces se había escondido abajo de la cama. Y entonces él va al cuarto y la saca de abajo de la cama y la cuchilla. Y entonces una vez que ya tiene todo este escenario, lo que hace es de que primero comienzan a tirar no sé, libreros, etcétera, A tirar todo lo que hay en la generar una casa. escena que parezca que han entrado a robar. Suben a la azotea, amarran una soga, a una especie de antena y la arrojan hacia la calle para que parezca que por ahí habían entrado o salido unos delincuentes imaginarios. Ujú. Y cuando ya tienen preparada la escena, va por una pistola que tenía su papá, y entonces como la pistola va a hacer una detonación, se va a escuchar, es con la pistola con la que también matan al taxista, ¿no? Entonces le dan un disparo mientras está dormido, borracho. Entonces después sale Gonzalo a la calle alzando la pistola en lo alto y dice, acabo de matar al asesino de mis padres. Entonces la idea era que pareciera que el taxista era parte de un grupo de personas que habían entrado a robar la casa de J. Jesús, que los habían matado a todos y que Gonzalo valientemente había salido a defenderlos, pero ya no pudo salvarlos, pero sí mató a uno de los bandidos. Y esto
También lo sé porque entrevisté en su momento a un señor de nombre Porfirio Guzmán, ahijado de J. Jesús López López. Él me contó que ese día él iba a trabajar a un taller de rebozo y entonces que iba pasando más o menos ahí por donde está la secundaria, casi llegando al Palacio Municipal, cuando vio a una señora de rebozo corriendo en sentido contrario a él y le dijo, corre, corre, Porfirio, acaban de matar a Chuche. Entonces él, que era su ahijado, pues llega a la casa, ya ve en la escena a este Gonzalo, el hijo, sentado fingiendo que estaba abatido, cabizbajo. La policía temerosa, no sabían si entrar o no entrar a la casa. Se apersona a él, entonces el jefe de la policía, pienso que a lo mejor nunca habían visto una cosa así. Sí, una escena muy cruda. Bueno, todavía no veían la escena, ¿no? Ah, ok, No, ok. no, un problema de esa ¿Esa naturaleza. magnitud? Entonces le dice que si él conocía la casa, porque era una casa grande, como les comento, ya después la seccionaron, pero entonces que si él conocía la casa para que él pues guiara a la policía, ¿no? Por todos sus recovecos. Entonces, Porfirio les dice a la policía, ¿yo? Sí, ¿y yo por qué? Le dije, pero pues yo ni siquiera tengo ni con qué defenderme, dice, no hay problema. Y entonces el jefe de la policía le pide a un cabo que le pase su pistola, se la ponen en la mano a Porfirio y le dice, tú vas por delante, ¿no? Y entonces se pasa una cosa como de comedia, de que pues Porfirio, según tengo entendido, pues él me platicó, dice que él traía la pistola al frente y atrás de él, escondiéndose detrás de sus hombros, iba la policía. Entonces dice que las piernas pues le temblaban y la mano también le temblaba, ¿no? Que apenas casi podía ponerse en pie. Cuando de pronto pues entran a la cocina y ven a la señora, su madrina, pues muerta a cuchilladas, ¿no? Una escena impactante, ¿no? Dicen que de pronto es como, se han visto esas, ¿cómo se le llaman? Que son como unos globos inflables que se utiliza para hacer propaganda, que tienen como si fueran una especie de zanahorias con pelitos así. Ah, que sí, vuelan. así los... Ajá, sí, ¿no? Que les echas aire Ajá. y Y se bailan ponen a así. mover pues que así les fue la reacción de ellos. ¡Wow! Cuando vieron el cadáver. Entonces, pues que dice que ya no podían caminar, que incluso tuvieron que sostenerse en las paredes de los lados para poder estar avanzando, porque los pies ya no les daban para Sí, más. una escena impactante. Ajá, ¿no? Entonces de pronto ven a una persona acostada, pues J. Jesús estaba en una especie de posición fetal, recostado muy elegante con su traje, porque él siempre fue una persona al parecer que se vistió formalmente. Entonces ve a su padrino, y entonces lo agarra por el tronco y lo intenta erguir, ¿no? Pero para ver si está bien, y en el momento en el que lo levanta, pues la cabeza se va para atrás y es cuando descubren que lo había degollado. Entonces se lleva también pues otra impresión muy fuerte. Van hasta el fondo, encuentran el caso de la señora, el taxista muertos, entonces hay una masacre, ¿no? Lo que había sucedido. ¿Y qué pasa? Bueno, pues aquí ya se presta para muchas versiones. Una versión muy simple es de que pues la policía el inspector interroga a Gonzalo y supuestamente lo tortura con un tehuacán. Ok. Le saca... Que era una práctica que se hacía en Hace ese entonces. métodos de investigación ad hoc a la época. Sí, que se lo llevan allá como por cuitseo, allá lo torturan, y él confiesa que él hizo el asesinato. Otros dicen que no, que desde un principio no le creyó, y que lo amenazó, lo amedrentó diciéndole que si no confesaba, pues que se iba a meter en aprietos. Hay otra versión más novelesca de que pues la gente entusiasmada por saber la proeza de Gonzalo, pues que lo alzó en hombros como un héroe, mientras que arrojaban el cuerpo del taxista al carretón de la basura, para que se lo llevara directo al panteón, ¿no? Y otros pues de que lo llevaron a Yuriria, y estando ya en el penal, ahí confiesa, ¿no?
Entonces, hay varias versiones. Hay unas muy románticas, hay unas un poco más frías, podemos decirlo así. Pero pues el hecho fue de que esta persona intenta escapar de la cárcel en Yuriria. Al parecer, en ese entonces a los presos les daban oportunidad de salir a barrer a las calles como manera de servicio social, entonces él intenta fugarse, pero pues, no teniendo a ningún familiar ni nadie con quien recurrir, pues consigue una botella de alcohol, se emborracha y termina acostado dormido, afuera de su casa, afuera de la botica chata, ¿De la esquina chata? una especie de resentimiento probablemente. Alguien lo encuentra, lo convence de que se entregue, regresa a Yuriria, se entrega, lo mandan entonces a Guanajuato. En ese entonces el penal de Guanajuato estaba en la Lóndiga de Granaditas, La Lóndiga. ¿no? Entonces ahí estuvo Gonzalo, ¿no? El ahijado de J. Jesús, el señor Porfirio, me contó que él incluso en alguna ocasión fue a Guanajuato, que se entrevistó con él por medio de una como ventanilla que había hacia la calle. Entonces ahí le preguntó que por qué lo había hecho y que él le dijo que no sabía. Probablemente porque estaba drogado, ¿no? Hay otras personas que dicen que no, que él les dijo que si su papá estuviera vivo lo volvería a hacer, ¿no? Eh, Eso, bueno, me queda nada más en testimonios, se los comparto los que yo me sé. De aquí hay otros derroteros, la esposa de Gonzalo, yo la localicé en archivos, fíjate. Ella era originaria de San Luis, San Luis Potosí. Ajá. Y encontré su acta de defunción en San Luis Potosí, o sea que de San Luis Potosí se fue a la Ciudad de México, luego a Moroleón, y después, no sé si ella estuvo presa, eso no lo sé, pero se regresó a San Luis Potosí y allá murió. Ya. Y de Gonzalo, lo que yo logré localizar es una versión de un hijo del ahijado de J. Jesús que dice que se fue a la Ciudad de México y que allá puso un puesto de periódicos, y que un día pues algún cliente llegó y al lado del puesto de periódicos había una banca y ya ves que abajo de las bancas hay como una especie de triángulo de metal, entonces él estaba como metido abajo de la banca cubierto con periódicos y que ahí había muerto. Pero esa es una de las versiones. Hay una versión todavía más novelesca, que que he tratado de escudriñar porque está interesante que al parecer Gonzalo cuando estuvo en la cárcel estuvo dando clases. Hay en la biblioteca de la cárcel, hay otros que dicen que no es cierto, que porque en realidad Gonzalo no se bañaba, como que él no se quería bañar para oler feo y dar asco y para que nadie se le acercara. Pero hay quienes dicen que incluso se le concedió el favor de salir de la cárcel a dar clases y luego regresar a seguir purgando su condena por las tardes o noches, o sea, como si tuviera una doble vida, ¿no? Allá en Guanajuato. Em, Me podría extender más sobre la versión novelesca, pero siento que no hay tiempo suficiente. Pero, pero pues ese fue el final trágico del profesor J. Jesús López López, una persona pues muy prominente. Pues, cabe señalar que en el año de este, 900, creo que fue en el 46, lo declararon hijo predilecto del municipio de Moroleón, junto con el padre Zabalita y Cayetano Andrade, el diputado constituyente, y un coronel de nombre Francisco Garibay. Entonces, pues sí, un personaje muy importante del municipio y que tuvo pues una vida trágica. Y pues esto que te estoy comentando, espero contribuya pues a tu programa, sobre todo en el aspecto de conocer el lado B de la historia de la Moroleón. historia. No, y mira, algo muy importante de esto es de que hay historias que únicamente podemos escuchar, hay historias que podemos ver, hay historias que podemos leer, pero en el caso de la historia de la esquina chata, es una historia que podemos casi palpar, porque la esquina chata ahorita está abierto al público, es un café, no recuerdo, si no recuerdo mal se llama La Melita,
Melita. Melita. Entonces, este café es parte de la historia de Moroleón, parte de una historia trágica, parte de una historia que, que fue una masacre que me imagino en su momento causó ámpulo en la población, que ahorita, que desafortunadamente la situación en el país nos hace insensibles a las muertes, pues aún nos deja esa parte de que, como en aquel tiempo, como en aquellos años, cómo sucedió esta masacre de, bueno, para empezar fue un parricidio. Y bueno, si nos gusta la historia, si nos gusta empaparnos algo, podemos ir a la Melita, o Melita, no la Melita, Melita, podemos ir a Melita, tomarnos un café, comprar un churro, muy buenos por cierto, ahí por si ocupan publicidad, aquí se las vendemos, este, y podemos imaginar lo que pasó. Como dices, la casa está seccionada, ya no es lo que era en aquel entonces, pero aún queda esta parte de la historia, aún queda esta parte donde podemos echar a volar la imaginación y podemos pensar que donde estamos sentados enfrente sucedió parte de la tragedia. Pero no solamente imaginarlo, sino que se puede recrear la experiencia porque las instalaciones lo permiten. Exacto, o sea, hay esta parte donde puedes vivirla, ¿no? O no vivirla, sino sentirla, estar en el punto álgido de esa historia. Cabe señalar, por ejemplo, que la Melita tiene una sección, no sé si decirle subterránea, que conecta con lo que al parecer era el refrigerador en aquel entonces en la casa. Antes no existían los refrigeradores, entonces la gente Era una tenía parte fría en el como un piso, ¿no? sótano, ajá, donde compraban unas plaquetas de hielo, entonces ahí las quebraban y eso se servía como refrigerador. Pero entonces tiene también una especie de túnel para llegar a ese lugar y ustedes lo pueden ver porque está bellísimamente restaurado ese espacio y ofrece muchos atractivos, incluso visuales. Ok, pues bueno, hasta aquí llega nuestra plática de hoy. Rosendo, no quiero que sea la última vez que platicamos. Tenemos mucho, se quedó mucho en el tintero. Tenemos que seguir esta plática. Vamos a seguirla. Pero antes, dime. Algo de lo que comentabas, me gustaría hacer énfasis. Yo quiero mucho a Michoacán, pues yo estudié mi carrera allá, en Morelia, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Me fascina Morelia. Pero ciertamente, pienso que la situación que se está viviendo actual en el país, ha hecho que la gente normalice lo que no es normal, ¿no? Desafortunadamente. ¿No? O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando del caso de la muerte de J. Jesús y cómo causó un pasmo en la sociedad de Moroleón, un parricidio, ¿no? Pero por ejemplo, allá en Morelia, pasan helicópteros, por el centro, pasan, cocodrilos, estos vehículos blindados, Rinos. gente, incluso me ha tocado ver gente Capuchas. con capuchados y la gente pareciera que no se asusta. Sí, mira, desafortunadamente llegamos a un punto donde ya la muerte se nos hizo parte de la vida cotidiana. Hace 8 días platicábamos con Javier Vargas, periodista del periódico AM, Salud. y platicábamos de la nota roja. Entonces, yo recuerdo hace algunos años, había una situación de riesgo en la esquina y los negocios a 3 cuadras cerraban y no abrían al día siguiente. Ahorita, desafortunadamente, si sucedió afuera de la tortillería baja la cortina, sigue vendiendo tortillas por la puerta y la gente sigue pasando Sí. a pesar de de lo que sucedió. Entonces, es algo que desafortunadamente lo estamos viendo y lo estamos aceptando cada día y no debe ser así. La, la inseguridad no es algo común. Los homicidios no es algo con lo que vivimos. Las situaciones de riesgo no es algo con lo que tenemos que estar día con día. Sin embargo, desafortunadamente, la situación del país desde hace algunas décadas nos ha llevado a esto, pero pues tampoco por eso debemos ser pesimistas, tampoco por eso debemos decir, ya sucedió este hecho de sangre y qué bueno, o qué malo, o andaba en algo, o por algo le pasó.
debemos tener un poquito más de conciencia, debemos ser más aprensivos, debemos de ver más a la familia antes que a la nota roja. Y solamente para cerrar con algo chusco, para que no se quede como muy seria esta entrevista, Sí. mencionar, por ejemplo, una anécdota chusca que contó la gente en torno al tema de la muerte de J. Jesús López López, pues de que en cuanto vieron toda la cantidad de cadáveres, pues fueron a buscar a la familia Izquierdo, que tiene una larga tradición en la elaboración de cajas de muertos, de ataúdes, y según me platicaban, pues la versión chusca, decían pues de que la familia, pues como eran varias hermanas las que tenían el negocio, pues y la situación económica pues no era tan favorable en ese entonces, pues dormían, mejor dicho, adentro de los ataúdes. Son bien cómodos, ¿eh? De hecho, son muy cómodos. Si pueden, duérmanse dentro de uno. Te lo recomiendo. Entonces dice que... Pero nomás es pura cosa así. Sí, pues. Payasada de ser de que llegaron tocando la puerta y y se pararon todas al unísono así. como película de los 40 de Drácula, ¿no? Pues bueno, Rosendo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por platicarnos. Espero no sea la última vez que nos visites. Tenemos mucho, hay mucho por platicar. Hay más de este lado B de la historia que me gustaría que escudriñáramos un poquito más. Antes de despedirnos, quiero enviar los últimos saludos. Saludos para Roberto Gutiérrez Zavala. Comenta, considero importante para la cultura de nuestro Moroleón una difusión y dinámica grupal sobre la historia de Moroleón. Ok, vamos a armar esta difusión y vamos a armar una dinámica donde todos podamos platicar. Saludos también para Daniel Hernández. Roberto Gutiérrez ahí nos dice, platicar de tradiciones orales, escritas, etcétera. Es importante seguir con la tradición oral, platicar la tradición oral. Saludos, ¿quién se me pasa? Saludos a Pepe Orozco también reportándose. Y bueno, esto fue ALB, andamos Loqueando Valley en esta edición del 27 de septiembre del 2024. Nuevamente agradezco que nos acompañes. Gracias. Y dejo abierta la invitación para cuando gustes. Claro. Este es tu espacio, este es tu lugar. Y seguir platicando de esto que ha pasado, seguirá pasando. Y de lo que nos queremos acordar de Moroleón. Para nuestros amigos, recuerden seguirnos en canal Hola 13, en facebook.com/, andamos Loqueando Valley, y en todas nuestras redes sociales. Tenemos espacio para publicidad, tenemos espacio para invitados. Si usted quiere venir, quiere participar, tiene algo que contarnos, el espacio está abierto. Comuníquese a través de nuestras redes sociales. Y aquí hablamos de todo, no hablamos de nada, porque al final del día esto es ALV. Que tengan bonita noche y como dijo el clásico regiomontano, por favor, tengan la bondad de ser felices.